Buenas tardes, compañeros. Espero se encuentren bastante bien. Gracias por estar presentes en el curso. Eh, pues antes de empezar la clase tengo unos anuncios. El primer anuncio es relacionado a los folletos. No todos le han entregado su folleto al compañero asignado. Es Carlos Sec. A él le tenemos que entregar nosotros nuestro folleto utilizado en la práctica. Se asignó un folleto a cada uno de los compañeros, entonces prácticamente es como es como el listado de presencia, ¿verdad? Prácticamente a la hora de entregar su folleto, todos deben de tener un folleto. Bueno, entonces estos folletos, si se hacen favor de entregarlos al compañero, aquí me hacen falta a mí 14 folletos específicamente. El compañero tiene listado de quienes han entregado y quienes no han entregado. Los compañeros, por favor, que darse uno de los folletos, ahorita no es el momento. Tal vez sí podemos escanearlos o podemos sacar la información, pero no nos podemos quedar ninguno de los folletos. Esto lo digo porque hubieron algunos que tenían 2 folletos y otros compañeros que no tenían folleto. Entonces, en el caso de los que tomaron 2, deben de devolverlo porque si no, vamos a tener problemas ahí con el que no entregó, ¿verdad? Y prácticamente ustedes están quedándose con el folleto que no les correspondía a quienes tomaron 2, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeros, también los que le están pidiendo favor al compañero solo de anotarlos y que después le van a entregar el folleto, también vamos a tener problemas ahí porque el compañero me va a pasar el listado, deberían estar los 44 y los 44 folletos. Ahorita ya tengo los 4 de café y solo me faltan 14 de maíz. Algunos de ustedes hablaron que lo entregaban hasta el día lunes porque habían pedido, porque lo habían dejado olvidado hoy. Entonces, por favor, compañeros, yo sí les pido de favor que tomen en cuenta eso. Si se pierden los folletos, vamos a bajar notas y va a ser a todos parejo porque todos se llevaron uno. Y si hay alguien que le estamos haciendo ahí la mala jugada, sería injusto que solo a esa persona tuviera el problema, ¿verdad? En el caso hay otros compañeros que me están hablando de que ya entregaron y que no sé qué. Yo realmente ahí no puedo hacer nada porque di instrucciones, las instrucciones eran bien claras y ahí estaba el compañero recibiendo. Si ustedes no quisieron entregárselo al compañero, tendrán alguna razón por la cual no lo hicieron y creo que deben de ponerse de acuerdo con el compañero para que aparezca el folleto. Media vez aparezcan los folletos que ustedes mismos lo fueron a dejar, pues cuando ya aparezcan, ahí sí, con gusto se los puede poner el compañero en el listado. Si ustedes vinieron a dejar cuando no había nadie, no siguieron instrucciones y no le avisaron a nadie, pues ahí está el problema. Tal vez pueden venir con el compañero del listado y ver la cantidad de folletos que ya tiene entregados el compañero y contamos, y si están de más los que supuestamente se vinieron a dejar, pues en ese caso sí podríamos ponerlos en el listado, ¿verdad? Pero después mejor hasta el día lunes, cuando ya todos hayan entregado, pues ahí veremos si están completos, quiere decir que las personas que dicen que vinieron a entregar, sí lo hicieron. Pero por favor, compañeros, pónganse la mano en la conciencia. Aquí el compañero solo nos está apoyando. Carlos Sec, no es responsabilidad de todo, de él, la responsabilidad de todos, porque esta sí es responsabilidad de todos, ¿verdad? Entonces, si Carlos a mí me dice
que en el listado ya están y hacen falta aquí folletos, no va a ser Carlos el del problema, sino vamos a buscar entre todos y a todos nos vamos a bajar puntos y vamos a ver qué vamos a hacer hasta que aparezca la persona que se está quedando con los folletos, ¿va? Entonces, para evitarnos de problemas, compañeros, por favor, entreguen sus folletos con el compañero Carlos Sec. Los que dicen venir a haber entregado, que se saltaron las normas y no preguntaron, pues ellos o se esperan o hacen el cotejo ahí del listado del compañero y vienen ahorita aquí a mi oficina a hacer el conteo de los que hay y ahí tal vez sí pueden extraer los que, si estuvieran de más, los que dijo vinieron a dejar, ¿verdad? Entonces, solo así sería, compañeros. Entregan su material, por favor. No es justo también que no lo quedemos porque los demás compañeros necesitan también tener estas clases y ese material nos va a estar sirviendo por varios años, no solamente es para este año, ¿verdad? También es de importancia poder transmitir esta información. Entiendo que les guste o que se quieran quedar con el material, pero lo más factible es que le puedan sacar alguna impresión o algún escaneo para que ustedes tengan la información de esa manera. De otra forma no se puede, no vamos a regalar folletos ni tampoco vamos a permitir que se los queden. Entonces, el día de ayer ya estábamos sobre tiempo, algunos ya tenían actividades, fue por eso que se tomó la decisión de que se las llevaran para que también pudiéramos tomar en cuenta las recomendaciones a realizar. Entonces, por favor, compañeros, regresan los materiales. Ese es uno. El siguiente aviso es relacionado a la gira. Ya se nos dijo que el día viernes podemos asistir a la gira. Actualmente solo estoy acordado con los compañeros de UTSAMAG. Aún no he tenido la comunicación con los del ICTA. Tampoco he hablado con ingeniera María Coyoy porque ella sabe de la gira, pero no está enterada de la fecha ya aprobada. Y pues, si es que ella va a acompañarnos, pues es por ella que pediríamos la visita al ICTA, sí, al ICTA de Chimaltenango. Entonces, estamos a la espera todavía de ver eso. Voy a tratar de confirmar hoy con ella, porque es importante para los buses, ¿verdad? Ellos van a cancelar el servicio según a donde nosotros paguemos, ¿verdad? Entonces, si queremos ir a otros lugares y no está pagado, ellos no nos van a brindar ese servicio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro eso. La comunicación va a ser con ingeniera María y ya les estaré confirmando. Ya en lo demás, ya estamos. Sería durante la mañana en UTSAMAG, nos vamos a ir en 2 buses y nos van a acompañar las compañeras de cocina. Ellas nos van a elaborar el desayuno y el almuerzo. Y estaba mencionando que es un aproximado de 25 quetzales por el almuerzo y el desayuno. Hoy a las 2 de la tarde, ingeniera Nereida acordó enviarme las notas que se tienen como formato para solicitud de los permisos. Lo estaré modificando cuando ella me lo envíe y se los voy a estar enviando por WhatsApp para que ustedes puedan imprimir y firmar ya en sus casas con sus papás, y el día lunes estar entregando acá en mi oficina los permisos. No sé si tienen entonces alguna duda relacionada a la gira y al proceso de los que estamos hablando. ¿Hay dudas, compañeros? Por favor. No sé si están comentados, aunque sea digan no, si es que no tienen dudas de algo, por favor. Sí, si estamos, no, sí, estamos. Dije una pregunta. ¿El punto de reunión y hora de salida para la gira? Pues supongo que va a ser acá en la escuela, ¿verdad? Saldríamos de la escuela y pasaríamos por los diferentes puntos que ustedes acordaran o coordinaran con el presidente, ¿verdad?
yo supondría que salimos de acá de la escuela por el hecho de que tenemos que venir a traer a las dos señoras de la cocina. Ellas van a dormir acá para tener preparado el desayuno y ya en el camino poderlo tener. Estaríamos saliendo tipo 6 de la mañana para estar tipo 8 de la mañana ya en la práctica y estar regresando temprano después del almuerzo, ¿verdad? Estar llegando como tipo 4 acá. En dado caso, pues, si tenemos la actividad con ingeniera María en el ICTA, pues ya estaríamos viendo ese proceso y regresando por la tarde-noche. Entonces, y pasaríamos a los mismos lugares donde ustedes acordarían que se puedan pasar recogiendo. Entonces, los puntos, si ustedes pudieran coordinar eso para que tener un lugar específico, que como recomendación digo yo que podría ser el primer punto aquí en la escuela, el segundo punto en el parque de Sololá, el tercer punto podría ser en la cuchilla de Sololá, el cuarto punto podría ser en los encuentros y ya ahí nos iríamos directo al mar, ¿verdad? Pues esa es una propuesta nada más, pero ya son ustedes los que sabrán dónde les queda mejor y dónde se pueden reunir con otros compañeros para acordar los puntos en los cuales vamos a subirnos al bus. No sé si hay dudas o comentarios. Compañeros. Estamos claros, Inge. Bueno, entonces, y en relación a los folletos, solo había un compañero que me estaba escribiendo, pero como siempre no siguen las instrucciones que les he dicho yo yo no califico, yo no sé ni siquiera quién me está escribiendo si no me ponen el nombre, ¿verdad? Entonces el compañero me escribe y me pone aquí que habló con el compañero y que hizo sus cuestiones, pero no sé quién es el que me habla realmente. Entonces, al final de cuentas, está no siguiendo las instrucciones nuevamente, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que necesitamos que me den el nombre y que me den su grado para yo darles una razón real de los trabajos que estamos realizando y para tener la idea de cómo abordar el problema según quién es, ¿verdad? Pero si yo ni siquiera sé si es de este grupo, pues ahí está el problema, ¿verdad? No sabría, ahorita ya me envió los datos, pero pues es aprendizaje para todos, ¿verdad, compañeros? Si me envían ustedes individualmente sus dudas, ahí tengo yo problemas porque no los identifico, no tengo registrados a uno por uno en mi celular, porque si no toparían mi agenda. Entonces, lo mejor es que escriban al grupo y ahí nosotros vamos aclarando todo y justamente lo que el compañero estaba escribiendo sobre los folletos que él ya había entregado, si él lo escribiera o lo hubiera puesto en el grupo, ya hubiéramos solucionado ahí con el compañero, hubiera dicho, sí es cierto, Inge, él se acercó conmigo, yo llevo tantos, y él dice que fue a dejar tantos, si usted tiene tantos, ahí estaríamos, pero como el compañero no está siguiendo las reglas ni las normas que hemos puesto, ahí está el problema individual que él tiene. A ver qué va a hacer el compañero para poder coordinar y para poder encontrar nuevamente sus folletos. Pero ¿por qué le pasa eso? Porque él no está siguiendo las normas que estamos dando. Entonces, esa es la importancia de seguir instrucciones, compañeros, por favor, para todo lo que hagamos, tratemos de seguir las instrucciones. Miren, solo en el caso tan sencillo que era de entregar un folleto, ya tenemos problemas de que ya están perdidos, de que ya no saben dónde los dejaron y todo, solo por el hecho de no seguir instrucciones. Y más aún, de tener el valor de que sin que nadie lo note o que sin que nadie tome datos, dejar las cuestiones que están a nuestro cargo sin ningún interés ahí de que alguien nos pueda tomar dato. Si yo hubiera sido el responsable de ese folleto, pues hubiera pedido a la persona que estaba ahí, aunque si fuera
cualquiera de los ingenieros le hubiera dicho, mire, Inge, yo voy a dejar esto acá, ¿será que usted me puede respaldar para ver que sí lo estoy dejando? Pero como no siguen las instrucciones, no sé cómo ayudar al compañero y a los compañeros que les pasó lo mismo, no tengo idea. Ustedes mismos lo hicieron sin seguir instrucciones, yo no podría decirles, fíjate que sí, aquí hay tantos, pero voy a tomar en cuenta los tuyos. Y si de repente viene el otro compañero con el listado y cuando hacemos el conteo están cabales, pues quiere decir que la otra persona está queriendo jugar conmigo y quedarse los folletos, ¿me entienden? O sea, se presta a muchas malas interpretaciones. Tratemos de hacer todo en base a las normas, compañeros. Para eso existen las normas, ¿verdad? Para eso es que vienen los lineamientos de todo lo que hacemos, de los trabajos, los exámenes, de inclusive la aplicación de pesticidas, inclusive la implementación de un sistema productivo. Ya sabemos qué cosas debemos hacer. Entonces, si acudimos a las instrucciones no vamos a tener problemas. En el caso del compañero no sé cómo ayudarlo, solo que se ponga en contacto con Carlos y a ver si aparece la situación, ¿verdad ustedes? Y por favor, eso sí lo voy a tomar muy en cuenta, los folletos tienen que estar. Si ustedes no los entregaron, si ustedes no agarraron uno, pues ya es su clavo, porque dijimos es uno para cada uno, y ahí habían 44 folletos, 4 eran de café y el resto eran de maíz. Entonces, pues necesito la misma cantidad de regreso. Entiendo que ustedes quieran sacar información, entonces pueden sacarle algún escáner a los folletos, no hay ningún problema. Y a los compañeros que se les olvidó en casa hoy en la mañana, no hay problema. El lunes lo entregamos, pero el lunes ya cerramos, ¿verdad? Tendrían que estar los 44 y ustedes estar en el lista de entrega. Muchas gracias entonces en eso, compañeros, y entramos directamente al curso si no hubiera alguna duda o pregunta. Estábamos hablando entonces de cuestiones muy importantes en los sistemas de riego. Veíamos que habían 3 aspectos agronómicos a tomar en cuenta para el riego, ¿verdad?, de los sistemas productivos. Principalmente era en el suelo. Teníamos que tener la textura, materia orgánica. Debido a esto fue que realizamos nosotros nuestra práctica. Pudimos ver con una evaluación visual de suelos todas esas características y poder tomar decisiones, ¿verdad?, de qué necesitamos hacer. Si nosotros observamos que ya de por sí hay pérdida del suelo por erosión hídrica, pues de lleno sabemos que debemos introducir estructuras de conservación de suelos. Imaginemos que fueran árboles frutales como aguacate o café o limones o qué sé yo, cualquier sistema productivo de ese tipo que tengamos y que ya se le miran las raíces, y cuando fuimos a evaluar el proceso veíamos que ya ni siquiera había una cierta profundidad adecuada, ya no había nada bueno de eso. ¿Qué recomendamos, compañeros? Es que en eso es lo que se basa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Porque aquí determinamos todo eso. Hasta podemos decir, yo voy a usar el sistema de riego tal, dicen ustedes, va, que ya jalaron los nombres ahí según los componentes del sistema, ya vieron, o sea, ni siquiera el sistema realmente se llama. Es un sistema de riegos, pero no precisamente adopta el nombre del dispositivo que estemos utilizando, porque puede cambiar, ¿verdad? Es ahí a donde ya entra nuestro discernimiento, nuestra recomendación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la problemática presente en estas evaluaciones y poder recomendar cosas como, por ejemplo, bueno, si ya se le miran las raíces, podemos hacer aplicaciones de materia orgánica, pero con una estructura de barrera muerta
por árbol, por ejemplo, para que así vamos haciendo terraza natural con lo que se vaya capturando en las barreras muertas por árbol, y al final vamos a tener una terraza individual natural para los árboles formado a partir de que pusimos esa estructura. También pudimos ver en el caso de la mayoría de las áreas, que eran áreas bastante ácidas, pues ahí ya podemos recomendar nosotros hacer las correcciones necesarias con cal agrícola, hacer aplicaciones de cal agrícola y cambiar el tipo de cultivo, porque si estamos manejando, por ejemplo, las brasicas oleráceas, las brasicas, va la familia de las brasicas, como lo es el repollo, la coliflor, bueno, en general todas estas, las brásicas, pues estas se ven afectadas por una enfermedad que se conoce como la hernia de la col, y esta enfermedad es causada precisamente por el pH ácido en los suelos. Media vez se acidifica el suelo donde cultivamos brasicas, después ya no podemos sacar más brasicas porque el pH hace que nos salga esta enfermedad de la hernia de la col, y es muy difícil que saquemos esa enfermedad de nuestra parcela. Podemos hacer muchas cosas, pero si mantenemos la acidez, va a estar ahí presente esta enfermedad. Entonces, una de las recomendaciones primarias podría ser hacer rotación de cultivos para cambiar los requerimientos del suelo y darle un respiro a la cantidad de nutrientes que consumen las especies que ahí se tienen. En el caso, si eran hortalizas, como el primer caso que vimos, pues se recomendaría hacer un cambio a otra familia de plantas para producir. Podríamos introducir quizás maíz o maíz dulce con frijol, ¿verdad? Tener una mezcla ahí. Habíamos comentado que los policultivos pues nos iban a ayudar mucho a que se expresara realmente la capacidad del suelo en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico, el pH y todas estas cuestiones. La materia orgánica nos va a ayudar a mejorar esas condiciones en el suelo, y también el hecho de tener policultivos, ¿verdad? Porque no solamente le estamos prestando una cobertura vegetal al suelo para evitar la erosión, también estamos teniendo un ordenamiento topológico ahí de las plantas en el sistema, por lo que podemos ayudar simplemente con el arreglo espacial de las plantas ahí, es decir, con la postura, con qué diseño vamos a sembrar ahí las plantas. Con eso ya podemos empezar a ayudar a detener la velocidad del agua y reducir la erosión hídrica, ¿verdad? También la eólica, que es dada por el viento cuando tenemos sistemas en policultivo y generamos también espaciamiento o posicionamientos topológicos ahí de las plantas para apoyarnos, pues generamos barreras cortavientos y generamos barreras de retención de agua, y obviamente son barreras naturales, que es el mismo cultivo que tenemos. Entonces, si enfocamos a los cultivos para que los mismos nos protejan el suelo y nos ayuden con las otras condiciones, pues qué genial, ¿verdad? Estamos teniendo avances, y lo que nosotros hacíamos en el campo, esta evaluación visual y las recomendaciones que podemos brindar, podemos hacerlas de manera específica a los agricultores y darles a entender o decirles que si ellos cultivan por área en específico, por un área en específico, ellos pueden determinar, o no sería determinar, sino ellos pueden destinar una pequeña parte del sistema productivo que tienen para implementar las recomendaciones que nosotros le damos. Así, de esa manera, estamos asegurando nosotros de que nuestra recomendación
no van a causar daño económico. Entonces, si nuestras recomendaciones funcionan en una parte pequeña de la parcela, el mismo agricultor va a tomar una decisión personal de poder enfocar toda el área para tener nuestras recomendaciones. Recordemos que cada experiencia nos deja un aprendizaje y cada uno de los ingenieros con los que ustedes están recibiendo clases va a tener una recomendación, y estas recomendaciones pueden no ir de acuerdo a la recomendación que otro ingeniero les hizo. En el caso, por ejemplo, si yo recomiendo, y que lo hago abiertamente, que recomiendo ¿cómo se llama esto? El manejo mínimo de los suelos, ¿verdad? Solo el hecho de tener la labranza mínima. Así es mi recomendación, ¿verdad? Que nosotros podamos manejar la labranza mínima y tener una cobertura vegetal de los suelos por medio de policultivos. Esa es una recomendación que yo doy, pero bien podría la ingeniera María o ingeniero Danilo o cualquier otro de los ingenieros recomendar, por ejemplo, ustedes pueden meter arado, o pueden meter rastra, o pueden voltear el suelo, pero ahí está que ellos no lo hacen de mala manera, sino que ellos tienen la capacidad de hacer sus propias recomendaciones en base a los requerimientos del cultivo. Entonces, aquí entramos en algo muy personal a lo que yo les estoy diciendo. Tomen las experiencias que ustedes mismos están viviendo y que están viendo. Noten ustedes también, justo como le podríamos recomendar a un agricultor que en una pequeña de su parcela pruebe esa recomendación, de la misma manera deben hacer ustedes en su mente, tener esa recomendación que cada uno de los ingenieros nos ha dado y aplicarlo para ver en nuestro caso específico cuál de todas las recomendaciones sí aplica. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que ustedes también tienen que ir formando un criterio y tienen que tener un criterio agronómico basado principalmente en estos tres aspectos. Tienen que pensar en el suelo en el sustrato o en el suelo que van a utilizar. Tienen que conocerlo para poder ustedes determinar todas las cuestiones de las que hemos hablado, que es la infiltración, la escorrentía, todo esto, la capacidad capacidad de uso, la lámina de riego, todo eso se da por criterio de experiencia y por estar repitiendo las cosas o las fórmulas de estas a la hora que lo hacemos. Es por eso que los agricultores no lo implementan, porque ellos no están como tomando en cuenta recomendaciones y haciendo las prácticas constantemente. Esto nos corresponde a nosotros los técnicos, dar la manera o la vía para que la gente se dé cuenta que lo que nosotros estamos recomendando funciona. Y entonces cuando ya vemos cuestiones del suelo, agua y la planta, pues definitivamente lo vamos a tomar muy en cuenta para toda evaluación. Y vamos a recordar todos los criterios de los ingenieros que nos han recomendado, porque cada recomendación va guiada al contexto en el que estamos en un momento. No podemos hablar de una parcela productiva de un productor X o Y de una comunidad comparado con un sistema productivo de una empresa que ya maneja sus parámetros, ¿verdad? O sea, ahí no podemos ir a hacer nosotros cambios. Aunque veamos que hay algo mal, pues lo único que podemos hacer es generar propuestas de recomendación de qué hacer. Por eso noten ustedes y valoren las recomendaciones de la ingeniera, del ingeniero, de los compañeros que están aquí en la escuela dándoles apoyo, porque toda recomendación al final de cuentas tiene un valor y tiene una importancia que ustedes deben aprender a asimilar.
y que ustedes mismos deben ir generando su propio criterio. Y cuando ya tengamos nuestro propio criterio, vamos a darnos cuenta que aprendemos hasta del mismo productor. Y a eso es a lo que quería llegar, es que nosotros debemos tomar todas aquellas prácticas que hemos tenido en experiencia funcionales y rescatar esas actividades para promoverlas y mejorar un sistema productivo. De esa manera podemos hacer recomendaciones como las que buscamos con la evaluación visual. Por ejemplo, yo les decía, bueno, aquí miren, la acidez tal vez deberíamos de cambiar de cultivo, tal vez deberíamos hacer una corrección de pH, tal vez podríamos hacer o implementar otro sistema, pero ya son cuestiones experienciales de que ustedes deben ir aprendiendo a tomar base en esto y poder decir esta actividad o esta práctica de este agricultor o de este ingeniero sí es funcional y es cierta. Yo lo miro, ¿verdad? Porque todos podemos ahora evaluar visualmente nuestros suelos y tomar decisiones. Yo parto de que sí es necesario de que nosotros vayamos enfocándonos en las recomendaciones que podemos dar según los parámetros que vemos y así nosotros ir mejorando en nuestras capacidades. En base a eso, pues es que damos las recomendaciones posteriormente. En base a eso es que yo les digo, el policultivo nos hace función de una cobertura vegetal. Y ustedes dirán, ¿y ese ingeniero por qué? ¿De dónde se fue a jalar todo eso? ¿Por qué nos estará diciendo eso? Inclusive recuerdo cuando algunos de ustedes me preguntaron, ¿y que usted recomienda que no hagamos volteo de suelo? ¿O usted recomienda que no hagamos aplicación de fertirriego? Ojo, yo puedo recomendarles muchas cosas, pero ustedes tienen que determinar si es correcta la recomendación. Entonces, ¿cómo podemos tomar nosotros en cuenta estas recomendaciones? Pues estamos viendo de que si no hay cobertura vegetal en el suelo, definitivamente se va a lavar el suelo, más aún si no tenemos estructuras de conservación, más aún si nosotros no estamos dentro del sistema de riego tomando en cuenta la estructura e inclinación de nuestra área de cultivo, porque esto va a ayudar a que nosotros perdamos suelo. Ya dijimos que el suelo es la parte nutritiva. Entonces, a lo que voy es que ustedes tienen que empezar a darse cuenta de cómo son las cosas, cómo funcionan. Y aquí estamos viendo el funcionamiento del suelo. ¿De qué consta el suelo? Tenemos que ver la estructura, tenemos que ver la porosidad, tenemos que ver la coloración, tenemos que ver los moteados que el suelo tiene, tenemos que ver qué cantidad de organismos vivos poseen nuestros suelos, tenemos que ver qué tipo de compactación o qué cantidad de compactación tenemos que ver si realmente tenemos o no una cobertura vegetal y qué profundidad tenemos en el suelo. ¿Por qué? Porque nuestro suelo es lo más rico, es ahí donde producimos. Si el suelo es fértil, vamos a tener cosecha, si no lo es, no lo vamos a tener. Ahora que vemos lo del suelo, decimos, bueno, y con el agua es igual. Tenemos que buscar una calidad. Bueno, ¿y qué es calidad? Ya sabemos que calidad son los parámetros que nos pide el usuario del producto que nosotros estamos ofreciendo. En este caso es el agua, y la calidad que se nos pide del agua para riego es un agua que conozcamos el origen. ¿Por qué que conozcamos el origen? Porque el agua no debe llevar minerales que se precipiten o que nos vayan a hacer taponamientos en nuestro sistema. Tampoco debe llevar cantidades altas de materia orgánica disueltas en el agua, porque nos van a ir a generar taponamientos, porque estamos aplicando materia orgánica y un cierto pH al agua, al cultivo también. Entonces tenemos que conocer el origen, de dónde viene el agua.
¿Qué trae esta agua? Tenemos que pensar en el pH. ¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno. Es dónde o cómo se moviliza este elemento dentro del suelo según las capacidades alcalinas o salinas. Cuando hablamos de alcalinidad o salinidad, estamos hablando de valores altos que nosotros vamos a encontrar por materiales minerales que se encuentran en nuestro suelo o en nuestra agua, ¿verdad? Y vamos a tener la otra versión, el otro lado, que es ácido, ¿verdad? Y la acidez puede afectarnos directamente al cultivo, pero cuando vemos que la alcalinidad y la salinidad es más importante para el agua, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué es más importante revisar en el agua para el riego la alcalinidad y la salinidad? Es por lo que les estoy diciendo, que puede llevar precipitados o minerales dentro que van a taponear nuestras mangueras, nuestros sistemas. Por eso debemos de filtrar. Cuando es ácido, cuando llevamos acidez en el agua, cuestión que no mucho se da realmente, es porque ya se le ha añadido algunas sustancias que sí causan esta acidez, y vamos a ver los daños de inmediato en nuestros sistemas, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de acidez, pues ya estamos dañando tejidos, ya estamos dañando otros sistemas distintos, pero cuando hablamos de alcalinidad y salinidad, va más enfocado en la cuestión de nuestro sistema de riego, de que no hayan taponamientos, de que no se oxiden nuestras tuberías, de que no le salga sarro a nuestras tuberías, toda esta cuestión. Pero es importante porque el pH es el potencial de hidrógeno, y dependiendo del potencial de hidrógeno que manejemos en nuestra agua y nuestro suelo, de esa misma manera los elementos nutritivos que van en el suelo y que van en el agua van a tener movilidad en ella. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de intercambio catiónico, es esta capacidad de movilidad que tienen los elementos en el suelo y el agua para entrar en la planta. Entonces, si nosotros tenemos parámetros altos de pH o parámetros bajos, van a afectar la capacidad de intercambio catiónico, que es esa capacidad de movimiento de los elementos. ¿Por qué? Porque vamos a tener cantidades extras de elementos en abundancia, que al final de cuentas no van a darnos los parámetros necesarios para que los otros elementos estén disponibles. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que busquemos calidad en el agua. ¿Y qué es esa calidad? Va a ser el pH, que nosotros vamos a ver cómo está el agua en relación a la movilidad de los elementos, en relación a la conductividad eléctrica, en relación a la cantidad de materia orgánica, en la relación a la cantidad de minerales que ésta lleva. Entonces, eso sería la calidad del agua, ¿verdad? Porque podemos medir exactamente qué contiene nuestra agua. Y cuando hablamos de la planta, pues obviamente esto es lo que nosotros estamos produciendo, la planta como tal. A ella es a la que vamos a cosechar, la que vamos a extraer las partes aprovechables, los frutos, las raíces o las hojas, ¿verdad? Entonces, hay requerimientos por planta y ya las hemos ido viendo. Tenemos diferentes variedades con una sola misma planta. Entonces, estas variedades de la misma planta, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de naranjos, por ejemplo, ¿verdad? Y cada naranjo va a tener una necesidad, un requerimiento, un plan distinto por las características del mismo árbol y del fruto que éste da. Por ejemplo, en el caso de la fresa, en que los compañeros están trabajando en hidroponía, pues si tenemos una fresa, vamos a ver dos variedades de fresa. Una que es bastante dura y que se usa para tener en muestrarios en anaquel y para tener en pasteles, porque dura más tiempo en adorno y es resistente la fruta, no se mira destripada. Entonces, esta tiene un mayor requerimiento de calcio, boro, por ejemplo, para mantener esa rigidez y dureza en la estructura externa del fruto.
pero hay otra variedad de fresa que se utiliza para mermeladas. Esta solo con que uno la toque ya se está rompiendo, ya se está reventando, porque es necesario que esté disponible toda el azúcar y toda la carnaza, por así decirlo, o la parte aprovechable de la fresa de este fruto. Entonces, van a tener requerimientos distintos. Entonces, por eso es que hablamos de las variedades en la planta. Cada variedad de planta va a tener un requerimiento diferente que debemos conocer. Cuando ya conocemos estos requerimientos y su tipo de crecimiento, porque su tipo de crecimiento o de desarrollo nos va a decir qué tantos nutrientes van a requerir. Y ahí podemos incluso seleccionar las plantas C4 de las C3. Las plantas C4 son todas aquellas plantas como son las gramíneas, por ejemplo, son plantas que tienen un desarrollo bastante rápido y agresivo y que consumen de la misma forma una gran cantidad de nutrientes en su desarrollo. Y tenemos la versión de las plantas C3, como lo podrían ser las leguminosas, por ejemplo, que estas tienen un desarrollo un poco más lento, generan inclusive nutrientes hacia el suelo por las bacterias con las que conviven en sus raíces y que les ayudan a fijar el nitrógeno al suelo. Entonces, si vemos ahí, cada planta realmente tiene una diferencia en su tipo de crecimiento y en sus requerimientos durante este crecimiento. Entonces, por eso es de importancia el tipo de crecimiento de cada planta para saber en qué momento vamos a aplicar los nutrientes. Ya les decía también, les explicaba en la clase anterior que tenemos cantidades de nutrientes que se utilizan en áreas específicas. Decíamos, el nitrógeno nos sirve de primero para formar clorofila y el desarrollo vegetativo como tal. El fósforo ya nos ayudaba a generar las raíces y todos los procesos que se dan internos de la planta, y teníamos el potasio que ya nos ayudaba a la formación y a la solidificación del fruto y de las flores, ¿verdad? Entonces, sí, cada elemento tiene un funcionamiento dentro de la planta, pero debemos conocer a la planta para saber en qué momento les vamos a dar esos elementos que requieren. Y también qué manejos debemos hacer. Por ejemplo, si nosotros aprovechamos la raíz o aprovechamos el follaje, pues el manejo va a ser muy distinto, y la cantidad o calidad de agua para el riego en estas también es muy distinto. Pues no es lo mismo utilizar agua para un sistema de frutales, por ejemplo, donde obviamente el producto está en el follaje, y que si nosotros ponemos un sistema de riego localizado a las raíces, no importaría que estuviéramos regando con aguas grises, por ejemplo, ¿verdad? Las aguas grises ya hablamos que son aquellas que se extraen de cuando nosotros lavamos materiales, por ejemplo, ropa, o lavamos los platos, o nos bañamos nosotros mismos. Entonces, estas aguas llevan jabón y detergentes, llevan espuma, llevan algunos materiales orgánicos. A esto les conocemos como aguas grises, y estos sí podríamos utilizarlos en un frutal, porque no vamos a dañar ninguna área que pudiera consumir alguna persona. Pero si vamos a regar, por ejemplo, lechuga, ahí sí no podemos utilizar aguas grises. Tiene que ser un agua con más calidad, tiene que ser un agua específica de riego que tenga o que cumpla las calidades que nos pide la lechuga. Debería tener un pH neutro, debería tener contaminación de materias orgánicas, porque si llegara alguna bacteria presente en el agua y se instalara en el follaje de la lechuga a la hora de consumirla, pues causar enfermedades en zonas y tener una demanda por nuestro producto, porque nuestro producto está causando daños a las personas. Ya teníamos y contamos aquel ejemplo de exportación de fresa donde se enfermaron estudiantes y tuvimos una denuncia a nivel nacional para las bayas de fresa y mora, ¿verdad? Por estas personas que salieron intoxicadas en una escuela. Entonces es de importancia, compañeros, ver eso.
Ya estamos llegando al tiempo. Vamos a posteriormente, en la próxima clase, ya entrar de lleno a lo que son los diseños de riego para ver la cantidad de agua disponible en los caudales, el cultivo de las edades de cultivo, las texturas, estructuras del suelo, tipos de sustratos de suelo, las épocas de siembra y calidad de agua, como parte del diseño de riego. O sea que lo vamos a ver rápido porque estos temas ya los vimos, ¿verdad? Y vamos a tener también, vamos a ver estos temas que tenemos que fortalecer, que son los puntos de saturación, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el agua aprovechable para el riego. Vamos a ver entonces estos temas para ir finalizando ya con los conceptos que tenemos de sistemas de riegos, y pues ahí ya estaríamos finalizando la semana entrante con los temas, ¿verdad, compañeros? Y estaríamos ya esperando que todos salieran con bien y que estén entregando sus tareas. Muchas gracias, compañeros, que pasen feliz tarde. Estamos, si tienen alguna duda o comentario, ahorita es el momento. Y en relación a lo que hablamos de los folletos, que sí me los tienen que devolver, por favor, compañeros, coordinar con el compañero Carlos. ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿O ahí estamos? ¿O nada quedó claro? Todo claro. Gracias. Bueno, estamos entonces, compañeros, que pasen buena tarde, nos vemos, ya tienen que entrar, feliz tarde.